Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Escobedo y este es otro video de coyunturas, el cual, como saben, pertenece a la plataforma de Dialéctica Sí. En esta ocasión contaré con la presencia de Moctezuma Escobedo, historiador por la Universidad Autónoma de Zacatecas y militante de izquierda. En esta ocasión vamos a tocar el tema de la democracia directa a lo largo de la historia y también desde un punto de vista teórico, para después pasar a analizar lo que está pasando actualmente en México con respecto a la cuestión de la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Sin más, les doy la palabra a Moctezuma para que se presente y nos diga cuál va a ser su exposición en esta ocasión. Bueno, pues ya me presentaste, Moctezuma Escobedo Hernández, egresado de la licenciatura de Historia Política por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y bueno, el tema, como bien dijiste, es el origen, la gestación de lo que conocemos ahora como democracia, el avance y el desarrollo que ha tenido en estos 2500 años, porque vamos a situar su surgimiento en el siglo V, que se conoce como el siglo de Pericles, que es el siglo donde floreció en su forma más pura, según los estudiosos, esto de la democracia. Pero esto no descarta, ¿verdad?, que la democracia ya haya venido desarrollándose a través de la historia en periodos anteriores al siglo V, o sea, no pudo haber surgido de la nada. Pudo haber surgido, aunque no está documentado, desde la gens y las patrias griegas, y no nada más en Grecia, sino también en otros pueblos. Pero bueno, la democracia griega del siglo XV es la más documentada y por eso es la que siempre ha predominado en la narrativa eurocentrista. Eurocentrista, ¿no? Sí. Entonces, el tema de la democracia es un tema muy amplio, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tratar de hacer nada más una aproximación, nos vamos a acercar a su origen y al desarrollo que vino mostrando después del siglo V. Y queremos decir, por principio de cuentas, que tenemos que dejar bien establecido, para que a la gente se le grabe, que la democracia ha sido impulsada casi siempre por las clases subalternas, a través de estos 2500 años, desde el inicio mismo, ¿no?, de la polis ateniense. Así vemos cómo los europátridas se les decía a los nobles griegos, o sea, a la élite, a la que dominaba el comercio, dominaba la economía, pues, y la política. Y entonces estos europátridas pues no querían compartir el poder, mantenían un dominio pleno. ¿Sobre quiénes? Sobre los artesanos, los campesinos y una gran población de esclavos. Nada más para que la gente sepa, esta ciudad-estado, que era la Atenas del siglo V antes de Jesucristo, contaba con una población de 300.000 habitantes. Y los ciudadanos de esta poli griega, Atenas, eran 60.000. O sea que los que tenían plenos derechos políticos eran una quinta parte. Esa es la famosa democracia. Esa es la democracia que se festina tanto en Occidente. Una democracia que era muy reducida, porque era ejercida por una quinta parte de la población, que además era segregacionista, porque los esclavos no tenían derecho a votar y los extranjeros llamados metecos tampoco, ¿verdad? Y al principio también los artesanos y campesinos estaban fuera de estos asuntos de la democracia, de la participación en la cosa pública. Y entonces precisamente bueno, y además también esta democracia era corrupta, porque este pasaje de Diógenes donde nos narra, ¿verdad?, que él tuvo que salir de día con una lámpara encendida y que la gente le dijo: oye, Diógenes, ¿qué andas buscando con una lámpara encendida cuando el sol, ¿verdad?, está en toda su luminosidad? Y dice Diógenes: ando buscando en Atenas a un hombre honesto. ¿Qué quiere decir? Que esta democracia no arrojaba, no se distinguía precisamente por su honestidad. Entonces, por más que se diga en la Academia Occidental, por más que los académicos occidentales dicen que la democracia ateniense, que todo esto, ¿verdad?, pues no, ya viéndolo de cerca, es una democracia estrecha, limitada, segregacionista y corrupta.
desde el punto de vista ya cercano, ¿no? Y objetivo. Ahora, la situación es esta, ¿no? De que fueron precisamente las clases subalternas compuestas, fíjate, por los demiurgos, por eso de ahí viene democracia, ¿no? Es demiurgos, que son los artesanos, y geomoros son los campesinos. Si tú juntas las dos primeras palabras de demiurgo, te tienes de, y si juntas las últimas tres letras de geomoros, tienes demos, geomoros. Bueno, tienes más o menos el término de demos. Entonces la democracia viene siendo en sí el poder de artesanos y campesinos, no el poder de los europátides, sino el poder de los campesinos, de los artesanos y campesinos, que eran clases subalternas. Entonces la democracia se abre, se desarrolla, se amplía precisamente por la acción, ¿no?, de los artesanos y de los campesinos, que vienen siendo clases subalternas. Muy importante. Muy importante. Bueno, fíjate, ahora la situación es esta, de que así como la democracia griega en la narrativa eurocentrista es así que el non plus ultra, ya después de ella no hay nada más, también en los tiempos actuales la democracia norteamericana ha alcanzado ese nivel, vamos a decir así, ¿no? ¿Por qué? Porque también toda la narrativa gira en torno a glorificar la democracia estadounidense, que tiene insuficiencias muy grandes y defectos también grandes que la gente poco conoce. La democracia estadounidense, desde 1787, apenas a los pocos años de haberse instaurado la República Norteamericana, ya hay una enmienda donde la elección presidencial se va a llevar a cabo a través de los consejos electorales. Y los consejos electorales pasan a ser una institución elitista hasta el momento actual. ¿Por qué es una institución elitista, una instancia elitista? Porque están compuestos estos consejos electorales por los diputados, por los miembros del Congreso de cada estado y por los dos senadores. Y ellos son al final los que deciden quién es el presidente de Estados Unidos. Y nos encontramos con esta paradoja de que en las elecciones de 2016 Hillary Clinton, que obtuvo más de 3 millones de votantes por encima de Donald Trump, es la candidata perdedora. Sí. ¿Por qué? Porque el colegio electoral dice que Trump es el candidato, es el candidato vencedor. Sí, no se respeta la democracia, digamos, popular, ¿no? La voluntad popular y la cantidad de votos que alcanza cada candidato no se respeta, se deja de lado. A final de cuentas, esto de los colegios electorales es un candado, ¿no? Para que no se Así es. El status quo, ¿no? En las élites en Estados Unidos. Hacer prevalecer que la democracia norteamericana siempre esté dominada por la gente que tienen que dominar, ¿no? Okay. Que el populacho, que el pueblo, que la plebe no pueda acceder, ¿verdad? Sí. A un régimen democrático verdadero. Ahora fíjate, ahí la situación es esta, ¿no? Pongo de ejemplo esto de la democracia porque ha sido sacralizada en el pasado y en el presente también. Nadie se atreve a hablar en contra de la democracia. En la academia nadie cuestiona casi la democracia. Está mistificada. Se ha convertido en un fetiche. A veces se le atribuyen propiedades que no tiene. Sí, la democracia liberal, digamos, ¿no? La democracia la democracia burguesa que está establecida en el sistema representativo, ¿no? de votos. Y además la democracia nada más juega en el ámbito político, porque tú vas a tu fábrica donde trabajas, entras a la fábrica y ya no hay ningún derecho democrático. Allí quedas bajo la sujeción total del patrón, ¿no? Del dueño de la fábrica o del comercio. Allí donde está, son puertas infranqueables para la democracia. Sí, no, bueno, cerrando este primer acercamiento, podemos ver que es importante esta cuestión de entender que la democracia siempre ha sido impulsada por el pueblo, ¿no? De alguna manera siempre ha sido el pueblo el que ha ido ganando espacios, ¿no? No es un otorgamiento es un otorgamiento gratuito de las élites ni nada, sino que es el pueblo el que ha ido irrumpiendo a través de la historia para ir ganando espacios y de representatividad, ¿no? Fundamentalmente en el siglo XIX, donde se empezó la evolución de la clase obrera, ¿no? Para buscar espacios que permitió que se ganara el voto para los obreros y después para las mujeres. No ha sido un proceso donde se ha ganado ese derecho
Y eso hay que apuntarlo porque a veces se siente como que si fuera algo otorgado por parte de las élites a la gente, cuando la gente lo ha conseguido, ¿no? Es el primer apunte que podemos hacer sobre el desarrollo de la democracia. Sobre todo en el siglo XIX, como tú lo dices, ¿no? Todavía hasta 1848, ¿verdad? La democracia, la democracia, ¿no? Estaba vedada, o la participación democrática estaba vedada para la mayoría de la gente, ¿verdad? Se ejercía un voto censitario. El que tenía derecho a votar eran ciertas gentes que tenían ciertas propiedades, cierta riqueza. Y precisamente en Inglaterra nace el movimiento cartista, ¿verdad? Que es el que empieza a demandar. El movimiento cartista era un movimiento compuesto fundamentalmente por obreros y por la pequeña burguesía inglesa, ¿no? inglesa. Y entonces ellos empiezan a luchar por el voto universal, o sea, porque todos los ciudadanos tuvieran derecho a votar. Apenas hace, no sé, 200 años, a lo mejor, menos de 200 años, no es nada. Pero mira, para seguir corroborando esto de que las clases subalternas siempre han sido las que han impulsado el desarrollo y el avance democrático, pues nos vamos a Roma, ¿no? Cruzamos el Adriático y nos situamos en Roma en la misma época, siglo V. Después, y en Roma, antes de Cristo. Antes de Cristo. Sí. Y en Roma, ¿qué tenemos? Pues tenemos una forma de gobierno republicano, la República Romana, que había sustituido a la monarquía y que subsistió 400 años, del siglo V al siglo I, cuando ya se instauró en España, en Roma el imperio. Sí, sí. Y bueno, vemos ahí también cómo, fíjate, había ahí la clase dominante en la época de la República Romana eran los patricios. Y ellos reclamaban derechos de sangre, decían, nosotros somos los que tenemos que conducir los asuntos del Estado porque nos corresponde por derecho de sangre. Somos descendientes de las 30 curias romanas que acompañaron a Rómulo en la formación, en la fundación de Roma en el año 765. Y bueno, nos corresponde a nosotros a dominar a los demás, ¿no? Porque somos los padres, patricio viene de padres, okay. Somos los padres o los descendientes de los padres que fundaron Roma. Sí, sí. Y entonces, bueno, entonces nosotros somos los que conformamos la clase dominante, somos los que conformamos el Senado, porque los patricios eran los que conformaban el Senado, y somos los que nombramos los cónsules, porque el Senado tenía la facultad de elegir 2 cónsules, y esos 2 cónsules son los que cumplían la función del poder ejecutivo. Los romanos no eran tontos, no vamos a elegir a uno solo, porque darle poder a una sola persona pues es grave, ¿no? Entonces se lo daban a 2 personas. Y los cónsulos tenían poder de veto entre sí. Si a un cónsul que está en el ejercicio de sus funciones durante un año no le gustaba lo que el otro hacía, podía vetar sus medidas políticas. Ok, sí. ¿Verdad? Ahora, pero fíjate, los romanos tampoco descartaban durante la República el tener en momentos de crisis a recurrir a la dictadura. Pues ahí viene, ¿no? Exactamente. La dictadura, en periodos excepcionales de crisis o de guerra. Decían aquí eso de que 2 cónsules y que un binomio y que no, aquí necesitamos, decían los romanos, un hombre, ¿verdad?, que ejerza un fuerte liderazgo sobre la sociedad romana, ¿verdad?, que conduzca a esta sociedad, a la República Romana, a superar esta crisis, ¿no?, económica, política, de guerra, pues, conflicto bélico. Y entonces ellos decían, no, pues ahora nombramos el mismo Senado, ¿no?, a este hombre que reúne las cualidades, ¿verdad?, para que sea el dictador, para que sea el líder, el caudillo. Entonces, para que veas que también eso de recurrir a la dictadura no es así, nada más simplificar, este es un dictador. No, los dictadores también se requerían en la antigüedad y yo creo que también se requieren ahora, ¿no?, para sacar a un país, ayudarlo a que atraviese periodos especiales como las crisis o las guerras. Sí, bueno, eso hay que señalarlo puntualmente porque ahorita en la actualidad precisamente todo sistema social tiene que generar su enemigo, no su contrario, para posicionarse como lo ideal para una sociedad específica. Sí. Por ejemplo, vemos que la palabra dictadura ha sido muy denostada por la democracia liberal, básicamente el totalitarismo del siglo XX, ¿no?, donde se decía que el nazismo, el fascismo y luego por otro lado el comunismo eran como los regímenes que no se debían tomar en cuenta y que era lo peor para la humanidad, pero a final de cuentas no son iguales
a partir de que responden a causas diferentes y que va más allá de la palabra dictadura, ¿no? Una dictadura no es como cualquier otro régimen que no puede ser ni bueno ni malo, sino depende del componente ideológico y de clase que tenga inmerso en sí, ¿no? Claro que sí. Y porque no es lo mismo el totalitarismo nazi que el totalitarismo soviético, no es lo mismo las dictaduras militares en Sudamérica que las dictaduras de Franco, etcétera. O sea, se trata de homogeneizar todo el tipo de dictaduras cuando tienen que realizarse más allá de eso, ¿no? Porque como se ha dicho y lo han dicho muchos estudiosos, el fascismo, por ejemplo, no fue más que un poder de clase de la burguesía para restablecer su poderío en Europa, ¿no? Cuando venía el comunismo avanzando y demás. Entonces sí es bueno hacer esas puntualizaciones, porque ahorita lo que se señala de que como el dictador no es una persona que un dictador en sí no tiene un origen malo, sino que significa un personaje que en un momento excepcional reunía las cualidades para sacar a un país de una situación también extraordinaria y de peligro que tenía toda la gente en ese momento, ¿no? Sí, de hecho la dictadura en su origen tiene, si tú lo ves así como lo estoy diciendo y como está escrito, tiene una connotación positiva. El dictador como el salvador de la patria. Bueno, eso era, así lo veían los romanos. Sí. El salvador de la patria bajo estas condiciones de asedio bélico o bajo esta crisis, ¿no? Económica y política. Sí es la figura, lo que pasa es que ahora se ha demonizado, ¿no? Se ha denostado mucho. Sí, pues regresamos. Pero fíjate, parte del debate histórico, sí. Pero fíjate, aquí tenemos también como, otra vez, se repite, ¿no? A las clases subalternas como propulsoras, como impulsoras fundamentales del desarrollo democrático, de la participación democrática. Acá tenemos en Roma a estas clases abajo de los patricios, que ya dijimos cómo se ostentaban ellos. Tenemos a los artesanos, a los campesinos libres, ¿verdad? Que forman la plebe. Y luego ellos, ya empiezan a tomar protagonismo, empiezan a darse cuenta que hay que luchar, ¿verdad? Y tener las prerrogativas que también les va concediendo, les va dando su creciente poder económico y social, y empiezan a celebrar las primeras asambleas plebeyas, o sea, los plebiscitos. De ahí nace la figura del plebiscito, de ahí viene. O sea, el plebiscito no es más que las asambleas plebeyas en la República Romana del siglo V, antes de Jesucristo, o antes de nuestra era, como decimos mucho, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces ahí estas asambleas de plebeyos primero empiezan a deliberar y a tomar resoluciones con respecto a sus problemas particulares de sector, ¿verdad? A decir, bueno, aquí nos afecta esto, hay que resolver esto que nos afecta como plebeyos, porque hasta ahí los patricios les daban como facultades, pero ya fueron tomándose otras, porque también su poder fue creciendo. Y entonces ya en las asambleas de los plebeyos ya también se tocaban, se deliberaban problemas que tenían que ver con un carácter general, ¿no? Trascendental, como cuestiones sobre la guerra y los impuestos y todo esto. Sí. Y ya después algunos tribunos de la plebe llegaron a ocupar el consulado, o sea, la máxima magistratura. Ahí tenemos que ya para casi finales del siglo II antes de Cristo llegaron como cónsules de la República Romana Cayo Graco, que era un tribuno de la plebe. Entonces fueron también ascendiendo en la escala de poder, pero te digo, ellos eran clases subalternas y impulsaron y desarrollaron con su esfuerzo, con su participación, la democracia romana, la democracia de la República Romana. ¿No? Y así podemos venir, ¿no? Muchos ejemplos de cómo las clases subalternas son las que han venido, dándole empujones a la democracia, y las clases conservadoras se han venido resistiendo. Sí, muy importante ese señalamiento. Bueno, para que veas. Ahora, acá en esto aquí hice una anotación, ¿no? En el sentido de decir, porque mira, hay un espacio que queda sin historia democrática. Hasta este personaje que es muy aclamado, muy solicitado, ¿verdad? O se cita mucho por los académicos, Sartori,
Dice él que la democracia desaparece durante 2 milenios. Entonces, bueno, tú dirás, bueno... Digo, 2 milenios desde la, pues allá la Grecia, la antigua Grecia, desde, cuando desde la época de Pericles, ahí vamos hasta la modernidad, ¿no? Hasta 1600, siglo XVI. Sí, más o menos. Siglo XVII. Dice Sartori, la democracia desaparece. No desaparece. Lo que pasa es de que él, no lo dice, pero desaparece de la práctica, de las prácticas de las élites que gobernaron, ¿no?, en los momentos postreros de la Edad Antigua y durante todo el medievo. Sí. Pues claro, hubo absolutismo monárquico, ¿verdad? Pero aún así todavía había movimientos democráticos en las comunidades, ¿verdad? En los burgos. Sí, claro, sí. Es más, hasta en los grupos religiosos, los primeros grupos cristianos del siglo I, el siglo II, ya de nuestra era, el siglo III, eran comunidades donde había lazos solidarios, donde estas prácticas democráticas subsistieron. En otras agrupaciones que se conocieron durante la Alta Edad Media, también las vaguadas, ¿verdad?, que eran campesinos sin tierra, libres, que vagaban, ¿no?, por la ciudad y todo lo demás, después se establecían. Ellos también mantenían esa identidad con las formas democráticas antiguas. O sea que la democracia, lo que pasa es que fue sumergida, fue ahora sí que aislada de las prácticas de las élites políticas y económicas del medievo, pero subsistió, ¿verdad? De hecho, las comunidades de Castilla, por allí si lo retomamos en la historia, provocaron una guerra en el 1520, más o menos cuando aquí México era conquistado por los españoles en España. Se llevaba a cabo la guerra de las comunidades entre Carlos V y las comunidades de castellanos. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían poderes y el rey quería quitarle esos poderes, ¿no?, esa autonomía. Y en esa guerra perdieron desafortunadamente las comunidades castellanas, y ahí vienen los héroes que encabezaron esa lucha, ¿verdad? Pero bueno, ahí estaba pues el germen de la democracia, que no desapareció, que subsistía en estas comunidades. Pues sí, o sea, por ejemplo aquí volvemos a decir, ahorita en la actualidad se divide mucho la democracia directa y la democracia representativa, que es la que domina todo. Sí. La democracia procedimental, como también dice Sartori, que es ir a votar, tener representantes en los congresos y demás. Ese tiene un camino, digamos, diferente a la democracia directa, que es todo más ligada al pueblo, a la comunidad, al día a día de la gente que se organiza y ejerce su voluntad, ¿no?, puntualmente. La democracia representativa fue avanzando a través de buscar espacios, pero de las élites dentro del sistema, ¿no?, de las clases más privilegiadas. Digamos, en los siglos del Renacimiento empezó ese cuestionamiento de los monarcas, empezó ese cuestionamiento y se buscaba representatividad. Por eso surgieron los primeros parlamentos, el primer parlamento, digamos, ahí en Inglaterra. Se fue avanzando la democracia representativa, pero la democracia directa, la que ejerce el pueblo, llevaba ese otro camino, ¿no?, que siempre ha sido de las clases subalternas, ¿no?, buscando representatividad, no representatividad formal, sino representatividad efectiva en la toma de decisiones. Y digamos que sí, que se fueron dando por diferentes caminos, pero que digamos que en la época de la Ilustración, en la época de la Revolución Francesa, es cuando apenas se empieza a ver ese esbozo donde el pueblo puede tomar decisiones por su cuenta y pues digamos complementarse de alguna manera con la democracia representativa, ¿no? De ahí que el propio Rousseau apela a la voluntad general, que es la voluntad del pueblo para ejercer el poder. No sé qué opinan de esta cuestión de cómo ha ido avanzando esas dos tipo de democracias, y que en el siglo XVIII, en la Revolución Francesa, es cuando digamos que se encuentran ahí esos dos tipos de democracia, y es donde empieza el debate más, ¿no? Porque durante todo el siglo XIX Rousseau fue digamos, teóricamente fue el que empezó a traer toda esta cuestión. Los jacobinos más radicales son los que traen esta cuestión de la democracia del pueblo, y en el siglo XIX también fue cuando los teóricos de la democracia representativa, Jeremy Bentham, John Stuart Mill,
y demás, empezaron a hablar que había necesidad de que hubiera representatividad de una parte del pueblo en los órganos de gobierno, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de que sí se han encontrado el siglo XIX? Mira, de hecho los argumentos que esgrimen los politólogos ahora de que no se puede ejercer la democracia directa, a mí no se me hacen muy consistentes. ¿Por qué? Porque apelan a dos cuestiones, ¿no? No podemos o no se puede ejercer la democracia directa en este momento porque no lo permite la extensión territorial que ocupan algunos estados-nación ni su densidad demográfica. Esos son los dos factores que casi siempre viven. Y el otro, podríamos decir un tercero, de que no hay tiempo para hacer eso, cuando el tiempo sobra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Dice, no, es que no ahora... es legal. Exactamente. Dice, no, es que ahora la sociedad se ha hecho más compleja, ¿no? Las extensiones territoriales de los estados-nación son enormes, ¿no? Como México, casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Y luego la población pues es muy densa, ¿no? Ha crecido mucho, somos 130 millones de habitantes. No podemos llevar a cabo ejercicios de democracia directa. Eso dice, ¿verdad? A mí se me hacen muy inconsistentes. ¿Por qué? Porque precisamente también en esta época donde tenemos la computadora, tenemos acceso directo, ¿por qué no podría intentarse hacer ejercicios de democracia directa a través de la computadora? ¿Ves cómo se contradicen estos que están en contra de la democracia directa? Yo digo que se podrían hacer ejercicios de democracia directa usando la computadora. Sí, usando las nuevas formas de comunicación, los avances científicos y en este caso más bien tecnológicos, ¿verdad? Ahora, la situación es de que esos dos argumentos a mí, te digo, se me hacen inconsistentes. Por otro lado, viene esto ya de la democracia representativa, ¿verdad? Que toma su auge, como tú dices, a partir del siglo XIX. Pero anteriormente pues ya había habido esto que dijiste tú, Hobbes, Locke, y Rousseau lo descalifican, los que están a favor de la democracia representativa lo descalifican a él porque dicen, no, pero Rousseau nació en Ginebra, y Ginebra en los tiempos de Rousseau era una ciudad de 150.000 habitantes. Bueno, pues allí se podía llevar a cabo una participación democrática directa de la gente. Pero dicen, pero de todos modos no era tan directa porque nada más los que votaban allí en Ginebra y debatían eran 1900 gentes. Bueno, pero ya es una cantidad muy grande, ¿no? 1900 ginebrinos ejerciendo esa democracia directa. Pero dicen, pero eso es inconcebible, ¿no? Entonces, por eso hacen escarnio de Rousseau, ¿no? De que dicen, no, el modelo ginebrino él quiere hacerlo válido para todo el mundo, y eso es imposible. Bueno, continuamos, ¿no? Con esta deliberación, esta aproximación, ¿no? a esto de la democracia. Entonces la democracia representativa, pues bueno, según esto es la única forma, por estas condiciones de extensión territorial y de densidad demográfica, de ejercer, de que los ciudadanos deleguen su autoridad en sus representantes, en este caso representantes populares. Porque todavía un artículo de la Constitución, ahorita no recuerdo cuál, dice que la soberanía, el 39, la soberanía reside en el pueblo, ¿verdad? Un artículo rousseauiano totalmente. Sí, bueno, para que veas. Es una idea de Rousseau. Pero bueno, esa soberanía el pueblo no la puede ejercer directamente. Entonces la democracia representativa y se tiene que delegarla pues en representantes populares, ¿no? En regidores, en presidentes municipales, diputados. Desde el pueblo más chico hasta la nación, ¿no? Todo el país. Pero fíjate, yo voy a hacer para que se dé la gente cuenta de cómo estas clases conservadoras siempre tratan de frenar la democracia, ¿no? Fíjate, un ejemplo así claro y sencillo y que no tienen elementos para contrarrestarlo. Habíamos coincidido alguna vez de que la independencia de México no fue una salida revolucionaria, fue una salida conservadora, ¿verdad? Y en efecto fue porque se vio inmediatamente después de lograr la independencia, ¿no? Según esto, la consumación fue el 27 de septiembre con la entrada del ejército trigarante a la cabeza de él aparecía Iturbide y demás. Pero ¿qué es lo que hizo
este ejército trigarante y este nuevo gobierno, independiente entre comillas, ¿sabes lo que hizo? Pidieron que uno de los infantes de los Borbón viniera a gobernar a México. Ahí se vio rápido el talante. Se vio demostrando, o sea, el cariz antidemocrático, promonárquico, ¿no? Y luego, no conforme con eso, los infantes Borbón, ¿verdad?, despreciaron a estos mexicanos. No podemos ir a gobernar un país de indios, ¿no?, patarrajados. Para que veas, así han sido los conservadores. Por eso estos que están de plantón allí en Reforma haciendo el ridículo, pues bueno, dan lástimas. Son la continuación, ¿no? Son la continuación de plano. Y luego ya después, cuando se acaba la dictadura de Santa Anna, estos mismos conservadores, ¿no?, van a la guerra con los liberales, los liberales los aplastan, la guerra de Reforma, y luego después viene la intervención. ¿Por qué? Porque estos mismos conservadores, ya no aquellos, sino los nietos de estos conservadores, andan buscando un príncipe en Europa para que venga a gobernar México, porque no puede ser posible que México sea gobernado por un indio zapoteco. Fíjate nada más. Y luego ya en el 1911, los conservadores son los que están atrás de Victoriano Huerta. Y en 1939 son los contrarios a Lázaro Cárdenas y forman el PAN. Y así vente. Y así se van año con año, ¿no? Bueno, ya estamos ahora aterrizando esta cuestión de la democracia directa, sí, y el debate con la democracia representativa en el contexto mexicano, ¿no?, en la actualidad. Primero el contexto histórico, para llegar a qué es lo que está pasando en la actualidad con respecto a esta cuestión del ejercicio de la democracia que se intenta hacer, ¿no?, del ejercicio de la democracia directa, con la recolección de firmas para enjuiciar a los presidentes, ¿no? Y la gente, como es muy sabido que la gente sepa, en México las semanas pasadas se emprendió unas jornadas de recolección de firmas para solicitar una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, y que ha conllevado la participación de muchas personas en el país. Ya se contaron más de 2 millones de firmas, 2.7 millones si tengo entendido. Y pues este debate de la democracia directa, de la democracia semidirecta, la cuestión de la representatividad del pueblo, pues toma otra vez un cariz muy puntual en la actualidad, que es necesario de debatir, ¿no? Digamos, ya hicimos ese recorrido histórico, teórico, de cómo se ha ido dando esa cuestión y cómo se aterriza en la actualidad. Quiero señalar que esto, como dijimos desde el principio, lo vimos desde el punto de vista histórico y politológico, digamos, porque pues si nos vamos a la cuestión jurídica, pues ellos, en la actualidad el debate es que no va porque es inconstitucional, etcétera, etcétera. Si nosotros queremos apelar más a esa cuestión, ¿no?, esa cuestión de la voluntad popular, de la democracia del pueblo, de cómo se puede proceder en momentos como los actuales, ¿no? Verlo desde un punto de vista más histórico y no tanto jurídico, porque en ese sentido siempre va a haber trabas para esto y por aquello, pero como dice usted, la democracia directa, la democracia del pueblo se ha ejercido a pesar de ello. O sea, este es otro momento más donde se puede ver que la gente no le importa el lenguaje del leguleyo, sino que busca ejercer su voluntad popular, ¿no? Entonces, pues vamos a tocar este tema ya ahora que lo sacó, y pues, como le digo, pues puntualmente me gustaría saber cuál es su opinión de este proceso, cómo se ha llevado a cabo y qué trascendencia tiene, ¿no?, desde el punto de vista histórico y político. Bueno, mira, la situación es de que la incorporación de estos instrumentos de participación ciudadana, como la iniciativa popular, el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, son figuras, son instrumentos democráticos que se utilizan, ¿no?, en otros países. Estaba leyendo yo, por ejemplo, que donde más se utiliza esto es en Suiza, y Suiza tiene una estabilidad como país de muchos siglos, ¿verdad? Allí, a lo mejor por la forma de organización política en cantones y todo lo demás, pero también porque es un país geográficamente chico, y porque hay una cultura democrática también, ¿no? Entonces a lo mejor se usa eso. Pero por ejemplo, el gobierno, por ejemplo, en este caso, el gobierno de López Obrador, recurra al apoyo, ¿no?, a la manifestación de la ciudadanía
para que dé su punto de vista. Esto también lo utilizan otros gobiernos, o sea, no es nada más. Para unos es populismo, ¿no? Pero el populismo entendido como lo que es, ¿verdad? Tiene ya también un carácter, le han dado una connotación peyorativa, lo han demonizado. Pero hay veces que la gente no sabe ni dónde surge el populismo, ni cómo surge, ni dónde, ni en qué. No, populismo. Y los populistas fueron aquellos primeros revolucionarios rusos, de la segunda mitad del siglo XIX. Y eran unos revolucionarios que se les llamaba populistas, o se les empezó a llamar populistas porque ellos sí iban al pueblo. Eran gente de la ciudad y iban a las aldeas rusas, a las comunidades rusas, y vivían con el pueblo y compartían el sufrimiento y la falta de alimentación del pueblo. O sea, eran una especie de revolucionarios místicos. Bueno, tiene un origen positivo. Sí. Pues Jesucristo también anduvo entre el pueblo pobre, ¿no? Entre el pueblo de a pie, entre el pueblo llano. Y ningún conservador católico cristiano lo cuestiona. Me gustaría que los conservadores mexicanos que están ahí con sus carpitas cuestionen esa cercanía de Jesucristo con el pueblo, ese populismo de Jesucristo. ¿Se atreverán? Pues no, por supuesto que no. Esto, más que corresponder a una cuestión del pueblo, corresponde a una reacción de las élites, es lo que venimos hablando. Sí. Entonces a mí me parece bien, ¿no?, que el gobierno, en este caso Andrés Manuel López Obrador, recurra, ¿no?, a un apoyo, no más que jurídico, un apoyo político y moral. ¿De quién? Pues del pueblo. Y esas firmas, eso es lo que representan al final. No que tengan fuerza legal o fuerza jurídica, sino que tienen esa fuerza que da el pueblo, ¿no?, de apoyo a un gobierno, de apoyo moral y político. Así es, los gobiernos fuertes también pueden constituirse de esa forma. Es más, es deseable que se constituyan como gobiernos fuertes con esas formas de participación. No hay nada cuestionable, ¿verdad? Lo que pasa es que precisamente los conservadores sí lo ven y dicen, esta es una forma de apoyo a López Obrador, y nosotros lo que queremos es que el gobierno se debilite. Sí, no, pues es un golpeteo político a lo que significa. Mire, ahorita que señalaba esto, pues basta citar a Maurice Duverger, uno de los politólogos más destacados del siglo XX, que señalaba que para empezar señalaba que estas cuestiones que se reconocen de que las del plebiscito o referéndum, que está el debate también entre ellos dos, pero que significan lo mismo, una pregunta al pueblo abierta para una cuestión de suma importancia, la revocación del mandato y la iniciativa popular, son categorías de una democracia semidirecta. ¿Por qué semidirecta? Porque pertenecen o están insertas dentro de un contexto de democracia representativa. Así es. Entonces, se habla mucho de la calidad de la democracia y se dice que estas cosas vulneran lo que se critica ahorita de estos ejercicios, pero no se dice que esos ejercicios, como dice Duverger, complementan la democracia representativa, son correctivos de ese ejercicio frío de la representatividad, porque se vuelve frío en un momento dado cuando no hay cercanía a la gente. y que pues no deben de verse de una manera negativa, sino que por el contrario puede ser, como dice el caso suizo, puede ser ejercicios que beneficien a la democracia en su contexto, en su generalidad, ¿no? Entonces, pues desde un punto de vista político y un punto de vista social, este tipo de ejercicios benefician a la democracia, ¿no?, a la democracia representativa. Pues basta ver que, por ejemplo, un texto, este texto que estuvimos viendo del INE, donde habla de la consulta popular y la democracia directa, de Proudhon, del académico del Colegio de México, pues el propio INE lo sacó. O sea, ellos saben que son parte de la democracia representativa y que se complementan, ¿no? Entonces también hay que dejar de lado esa connotación negativa que se le quiere dar a este tipo de ejercicios, y hay que verlos como algo cotidiano dentro de una democracia medianamente formal. Por lo mismo, estoy de acuerdo con usted, ¿no?, que esta cuestión debe de verse de una manera positiva, y que pues es bueno que la gente haya tenido esa participación. Pues usted mismo participó en un proceso, ¿no?, en una mesa, vio de primera mano cómo se llevó a cabo
cómo se llevó a cabo estas acciones, y pues me gustaría ver que nos diera su opinión de qué opinaba la gente en el día a día, para no verlo ya tan teórico, sino verlo ya más una cuestión empírica. ¿Cómo vio el proceso usted de primera mano? Mira, yo estuve 10 días, de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en una mesa en la plaza de armas allí de Gómez Palacio, enfrente del Palacio de Justicia. Ahí discutimos 2-3 veces, porque como está el Palacio de Justicia de Durango, atravesaban allí 2-3 leguleyos, bueno, licenciados, y se paraban también ahí a provocar a veces, ¿no? Que eso, pues, la justicia se ejerce, la autoridad, ¿no? López Obrador es presidente para ejercer la autoridad, y que esta demanda, ¿para qué esas consultas? ¿Para qué ese circo? Pues que lo haga directamente y que se castigue a los culpables, ¿no? A los presidentes, si les resulta, ¿no? Un delito, una comisión de delito. Pero nosotros, como yo al menos y algunos otros compañeros decimos, bueno, esta consulta, aparte de lo que dije, ¿no? Representa un apoyo político y social para el presidente, para el gobierno en turno. Yo también lo veía como un ejercicio de memoria histórica, porque los mexicanos tenemos la memoria muy corta, ahora sí que memoria de cuervo. Digo de cuervo porque no sé si conozcas ¿por qué se dice de cuervo? No, está bien que nos platicara. Mira, se dice memoria de cuervo y no queremos tener memoria de cuervo. ¿Por qué? Porque los cuervos, según los campesinos que los han observado, ellos cuando pescan por allá una mazorca de una milpa, vienen, se suben arriba del árbol, ¿verdad? Ahí están con la mazorca y luego se bajan, y ellos, según muy inteligentes, ahora sí, entierran la mazorca en la orilla de la sombra, ¿verdad? Donde está la sombra del árbol, ahí hacen un pozo y entierran la mazorca. Y dicen, no, aquí ya, aquí la tenemos, ya sé dónde la escondí. Regresan por la tarde ya cuando les da hambre. ¿Cuándo chingados la hallan? La sombra ya va allá. No, sí. Así nosotros perdemos el hilo de la historia, tenemos una memoria de cuerpo, una memoria de cuerpo. Sí. Entonces esto también de la consulta es una memoria histórica, es un ejercicio de memoria histórica, para que a la gente no se les olvide, y corroboramos que a mucha gente no se les ha olvidado, ¿no? Lo que hizo Salinas de Gortari. Y de todos modos, si se les olvidaba, ahí estábamos nosotros con el micrófono para recordarles cuáles son la clase de tropelías y fechorías que hizo Salinas de Gortari, y Cedillo, y todos los demás, Calderón, Enrique Peña Nieto. Es bueno estar revisitando los periodos históricos, sí, recordándoselos a la gente, ¿no? Recordándose a los transeúntes, a la gente que iba a la plaza a pasear, ¿verdad? Mucha gente sí tiene información, pero yo te quiero decir que son los menos, porque algunos que llegaban nos daban hasta, ahora sí que clases de historia reciente de México, pero la mayoría no, la mayoría, pues, Salinas, ¿por qué? ¿Qué hizo? No, pues hizo esto, compañero, y esto, sí, ya me acordé, no, sí me acuerdo que fue cuando los campesinos empezaron a vender la tierra, ¿no? Pues sí, hizo la reforma al 27 constitucional, desapareció el ban rural, ¿verdad? Algunos campesinos ya no se acuerdan de eso, nada más saben que ya elegido, ya no es ejido porque ya pasó a ser propiedad de los terratenientes, de los lecheros estableros del Ala, pero no saben cómo estuvo eso, ¿verdad? Ya muchos no saben del Fobaproa, no dan cuenta, ¿verdad? Y fue cuando el error de diciembre, después del error de diciembre en el gobierno de Cedillo, un rescate a los banqueros que todavía ahorita seguimos pagando, y ya no sé cuánto se erogó, ¿verdad? En el pago de intereses, y se tiene una deuda muy grande todavía, son ya cientos de miles de millones lo que se ha pagado en intereses, ¿verdad? Para abonar esta deuda de los banqueros que después se hizo pública, ¿no? A través del Fobaproa. Sí. Y no saben que Cedillo privatizó los ferrocarriles y luego pasó a ser miembro del Consejo de Administración de la empresa que fue la que se quedó con los ferrocarriles nacionales de México. Puertas giratorias, ¿no? Pasas de la empresa privada al gobierno y del gobierno a la empresa. O sea, todo eso muchos mexicanos lo han perdido, ¿no? Ya no está en su memoria, ya no está en el chip, ya se les ha borrado. Entonces esta consulta también fue para hacer un ejercicio de memoria histórica. Y luego también fue
Otro propósito es de que la gente se vea, o sea, que vaya acostumbrándose a que tiene que participar en la cosa pública, ¿verdad? De que no, esos tiempos, ojalá ya se hayan acabado, de que nada más nos llaman a votar cada 3 años, a una elección local o federal, y luego ya se olvidan de nosotros, ya los candidatos no hay quien los supervise, no hay quien los llame a cuentas, y hacen lo que quieren, ¿verdad? En Durango, por ejemplo, hay una Cámara de Diputados donde la mayoría es de Morena, y no sirve, hay que decirlo con franqueza, no sirve. La mayoría que tiene Morena en el Congreso local de Durango no sirve para nada. ¿Por qué? Porque Aispuro está gobernando como si fueran triistas estos morenistas, ¿verdad? No hay rendición de cuentas, los presupuestos los maneja el gobernador a discreción, estos diputados no lo llaman a cuentas, los ha maiciado, ahora sí como decían en tiempo de don Porfirio, los ha comprado, estos se han vendido, son puros diputados locales de Morena, balines, ¿verdad? No valen un cacahuate. Hay que decirlo, no valen un cacahuate, porque no valen. Les falta más... Les falta experiencia y les falta también fajarse bien los pantalones, y también, hay que decirlo, más capacidad, ¿verdad? Y bueno, se asustan aún ante el poder estatal, ante la figura que representa el gobernador. Pero no hay que tenerles miedo a los gobernadores, ¿verdad? Ni a la autoridad, no son nada. Al final de cuentas... No son nada al final de cuentas, ¿verdad? Porque es gente que ha llegado allí precisamente porque han sido lambiscones, porque han sido súbditos de otros que están por arriba de ellos, ¿verdad? No tienen autoridad moral ni autoridad política. Todos los politicastros, conservadores y burgueses, salvo excepciones, todos son unos incompetentes y sinvergüenzas además. Y lambebotas. Pues es que solamente así se puede hacer carrera política en México y en todo el mundo. ¿De qué otra forma se puede hacer carrera política? Si no es siendo lambiscón. Parte de la democracia. Bueno, se requiere, sí, por eso cuando dicen algunos, no, para ser político hay que tener estómago de hiena, ¿no? Porque ya ves que las hienas comen puras carnes putridas, ¿no? Y no les hace daño. Entonces así. Pero pues ahora sí que depende también de los representantes populares, sí, claro, con la población, ¿no? Sí. Que sean auténticos. Pero en el caso de los diputados locales de Morena en Durango, pues dan pena ajena, la verdad. Pues falta quejarse. Entonces ahora que hay elecciones en Coahuila también para renovar el Congreso local, pues yo creo que deben tomar la experiencia que ya tuvieron acá en Durango, y en caso de que conquisten la mayoría en el Congreso local, pues que ahora sean diputados, sea que ajusten, que arrejunten, ¿no? Como dicen, ¿no? Que llamen a cuentas a Riquelme, porque Riquelme está ahí para guardarle las espaldas a los Moreira, ¿no? Sí, pues es que es lo mismo, o sea, la cuestión es ejercer realmente pues las facultades simplemente del poder legislativo, ¿no? Porque no debería someterse al poder ejecutivo y a su vez al poder judicial, simplemente es cumplir los lineamientos básicos de una democracia liberal, ¿no? Que sí. O sea, ahora no tenemos que irnos tan lejos, simplemente tendría que hacerse esas cuestiones, ¿no? Ahora fíjate, esto de la revocación de mandato, si en Durango hubiera una legislación que hubiera aprobado la revocación de mandato para todos los funcionarios públicos, a lo mejor los de Morena o los de otro partido, al ver que sus diputados no sirven para nada, ¿verdad?, pudieran tomar esa iniciativa popular, ¿no? Vamos a revocar a estos diputados que llegaron ahí, pero no la hacen, no dan el ancho, ¿verdad? Y puede revocarse a esos diputados de Morena que no sirven, con ese tipo de iniciativa popular. Pues te digo, ya les entregaron el voto los morenistas de Durango a ellos, hace casi 2 años, ¿verdad? Les queda un año de gestión. Y ya ¿cómo los quitas? Si no dan el ancho, ¿cómo los quitas? Si son incompetentes, si son corruptos, ya no hay forma de quitarlos. Debería haber formas de quitarlos. Así también al gobernador. Es más, por eso López Obrador dice, ¿verdad?, yo me voy a someter a una revocación de mandato en 2024, si la mayoría de la gente... 2021, ¿verdad? O 2022, bueno, 2024 viene. 2022, perdón, sí, 2022. Dice, en 2022 una revocación de mandato. Si la mayoría de los mexicanos dicen, no, López Obrador, te damos las gracias, te condenamos por lo que hiciste, pero ya no te queremos, bueno, ahora pues, expresen la voluntad, ¿verdad?, y yo me voy a mi casa, ¿verdad? ¿Para qué quiero mantener un gobierno que no tiene legitimidad, que no tiene autoridad moral política? Sí. Pues eso es saludable, ese es un avance democrático, es un avance político, un avance social también.
Sí. No puedes tú estar gobernando, ¿verdad?, con márgenes de aprobación o con porcentajes de aprobación del 30%. Si vas a Estados Unidos, ¿quién apoya en Estados Unidos ahorita a Trump? Su gobierno de Trump, es el 30%. Los que apoyan a Trump. Si vas a Colombia, a otros países, es escandaloso los porcentajes de aprobación que tienen los presidentes. Son ilegítimos, ¿verdad? Piñera en Chile con un 20%. Eso no debería proceder ya. Eso ya no debería, es algo vergonzoso, ¿no? Pero bueno, los políticos estos no tienen vergüenza. Yo gobernador de Coahuila, con una aprobación del 20%, debería tener vergüenza para renunciar. Y por lo pues, dije usted, o sea, si así no renunciaran, al menos de someterse a una revocación del mandato para que la gente se exprese de que si quiere o no seguir, o sea, eso son cosas que se tienen que estar discutiendo, ¿no? Que se tienen que estar poniendo sobre la mesa, o sea, esto la revocación de mandato a veces le critica mucho a López Obrador, pero es que volvemos a lo mismo, así que a veces no es tanto una cuestión como se le quiere llamar ahora socialista o una cuestión muy radical, simplemente se están cumpliendo lineamientos básicos de una democracia medianamente formal, ¿no? O sea, y que se perfeccione. Que se perfeccione, es un perfeccionamiento constante dentro de la propia democracia representativa, con ejercicios de democracia semidirecta, porque ni directa llega para mejorar y dar correctivos de ese tipo de cosas. Es lo que señala Duverger, que son correctivos, esta cuestión de cómo puede estar gobernando alguien que tiene una legitimidad de 10-15%, ¿no? Como Peña Nieto casi al terminar su sexenio. Pues ahorita la cuestión de la consulta para inclusión de los presidentes va avanzando, ¿no? Se quejan mucho varios juristas de que esta cuestión es inconstitucional porque se vulneran los derechos humanos, ¿no? Que se vulnera la presunción de inocencia y que por tanto no debe tener procedencia, pues ahora sí que legal y que no se debe llevar a cabo. Pero pues analizando la pregunta de López Obrador, solamente aquí la tengo. La pregunta pues solamente pone a la gente a que analice la situación y no tanto a ya vincularlos a que estén en proceso. Todavía tienen que empezar el enjuiciamiento. O sea, mira, la pregunta dice: ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Ahí está. La pregunta no incita a sobrepasar las funciones o a querer sustituir, ¿no?, las funciones de la Suprema Corte de Justicia ni de la Constitución. Ahí está muy claramente establecido, ¿no? Nada más se van a respetar pues las instancias legales, ¿no? Y te digo, esto es nada más para que la gente manifieste si está de acuerdo o no en eso que leíste ahí, ¿no? Si la gente dice que sí, bueno, ¿verdad?, estos órganos tendrán que obedecer, ¿verdad?, o ajustarse también, porque ya hay una ley, la Ley Federal de Consulta Popular, que de una u otra manera los obliga a darle trámite. O sea, tampoco se pueden hacer los que no oyen, ¿verdad? Si la consulta los mandata para que procedan a hacer lo que dice la pregunta, tendrán que hacerlo. Y lo que pasa es que estos jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial, pues están acostumbrados a recibir las órdenes de quienes los pusieron ahí, pero no a recibir órdenes del pueblo. Se les choca, ¿no? Les resulta inaudito, inconcebible. Pues es gente que... El miedo a las masas que ha estado pues siempre ha estado, ¿no?, desde el principio del siglo XX, todas estas cuestiones de cómo, pues es lo mismo del populismo, de la fobia a la gente, la participación de la gente, de cómo va a llegar el pueblo a decirte qué va a hacer. También ahorita nos vamos a meter en esa cuestión teórica. Sí, pero por ejemplo, mira, fíjate, ministro de la Corte, de los 7 que la conforman, ¿no? ¿Cómo se llama? Luis María Aguilar Mora. Bueno, ese ya se pronunció, ¿no?, en lo personal en contra de esta consulta. Pero si tú ves ahí, ves las fotografías, ¿quién puso a Luis María Aguilar Mora? ¿Quién lo puso ahí? Ahí están las fotografías, Calderón. Mira, está en una fotografía que sale hoy en el Facebook, está al lado de Calderón, a espaldas de Luis María Aguilar Mora está Genaro Luna,
y en un lado condecorando a Palomino, ¿verdad? A este que era el mejor policía, ¿cómo se llama? Que está llamado a declarar o ya lo van a girar órdenes de aprehensión. Un Palomino, ahorita no recuerdo. Están ahí los tres, ¿no? Y en medio de ellos está Luis María Aguilar Moreno. Lo puso Felipe Calderón, por eso te digo, estos ministros que se supondría, ¿no?, que tienen una alta calidad moral, no la tienen, hombre. No tienen ninguna calidad moral. Se ve, muestran el cobre luego, ¿no? Ya diciendo, tiene todavía, o sea, tenían que dar una resolución dentro de 20 días. Las firmas se entregaron en el Senado el 15 de septiembre, ¿no? Tienen límite hasta el 4 de octubre. O sea que todavía les quedan 8 o 10 días, ¿no?, para decir que si la consulta va o no va, ya con la pregunta que le van a formular, que está formulada ahí. Sí, el 1 de octubre tienen que resolver ya. Bueno. Entonces te digo, pues esa es la situación, ¿no?, de que la gente, estos que están encumbrados, estas élites, pues no quiere estar bajo las órdenes, vamos a decir así, las órdenes del pueblo. Para ellos es plebe, es populacho, son chairos. No, ¿cómo vamos a estar Chairos, sí. a las órdenes de estos chairos, no? Para ellos nosotros somos analfabetas, ¿verdad? Somos menos que humanos y un poquito más que animales. No lo estoy diciendo para que nosotros mismos nos autoflagelemos, ¿no? Pero para ellos así es lo que somos. Es más, pues tienen el espíritu y la actitud de los españoles, de los conquistadores. Aquellos primeros que llegaron que decían los indios no tienen alma, ¿no? Eso no tienen alma. Por eso hay que acabar con ellos, ¿no? Hay que exterminarlos. Sí hay ese... No, sí hay gente muy reaccionaria, ¿no? Hay gente muy culera. Sí, ahora sí, usted ya lo dijo. Bueno, ahora sí, como señalamos, el 1 de octubre se va a ver esa cuestión de los ministros, a ver si resuelven a favor o no en contra de la consulta popular, y todo va a llevar si es que lo resuelven, tienen que ir a las cámaras para por mayoría aprobarse, y luego todavía ver otros procedimientos hasta que agosto del 2021, si es que se lleva a cabo, deba de estar ahí, ¿no? Bueno, como decía, este tipo de ejercicios de la democracia semidirecta son parte de eso poco que se le puede dar a la gente, ¿no?, para que pueda participar, para que pueda estar ahí tomando decisiones, y que pues se le quiere negar, ¿no? O sea, no, claramente esto es perfectible, puede haber más, puede llevarse a cabo de una manera más eficiente, cuestión legal y jurídica, para que no haya ni una traba, pero pues se tiene que empezar por algo, y esto se está empezando, y pues genera ronches de mucha gente que no está de acuerdo con este ejercicio y que no está acostumbrada, ¿no? Todo el siglo XX, bueno, a partir de cuando se fue estableciendo el autoritarismo priista, estuvo de lado todo este tipo de cuestiones. O sea, el sistema político mexicano no está acostumbrado a este tipo de ejercicios, y pues en la actualidad pues a lo que se trata es de nada más ponerlos en marcha para que, como otros países europeos y del mundo, pues se lleve a cabo estos instrumentos para tomar el sentir de la gente, y pues para invitarlos a participar en este momento y en los años posteriores. Una politización constante de la gente, ¿no? Bueno, para terminar, le pediría una conclusión breve sobre toda esta cuestión histórica y cómo se concatena con la actualidad, y pues para generar también un argumento para la gente, ¿no?, y generar pues un entendimiento más claro sobre lo que está pasando en la actualidad. Mira, a manera de conclusión, yo diría que estas formas que en México se están estrenando de participación democrática son descalificadas por los conservadores, son descalificadas tachándolas de primitivas, según ellos, no van acorde con el desarrollo, con el avance, son formas primitivas. Lo que sí quiero decirles es de que todo avance en el desarrollo de la sociedad, se les olvida a veces que el desarrollo de la sociedad es, bueno, aquí empieza la sociedad, ¿no? Pero mira, es en espiral, ¿verdad?
y de cierto tiempo en tiempo hay un retorno a las formas primitivas, pero en un grado más elevado. Ascendente, más que ascendente. Bueno, así es como concibo yo el desarrollo histórico, y de hecho así se da, nadie puede negarlo. Por eso muchos decían, por ejemplo, Nietzsche decía, no, es el eterno retorno a lo mismo. No, se retorna a lo mismo, pero en una escala superior. Entonces estas formas que se tachan de primitivas sí tienen que tener algo de primitivismo, pero en un grado superior, más elevado. Y si lo revisas tú, ¿verdad?, así se debe ver, porque mira, los derechos de la mujer no es algo de nuestro tiempo, ¿verdad? Hubo un momento en la etapa primitiva en que la mujer gozó de derechos más de las que gozan ahora las mujeres feministas, estas que se dicen que pelean, ¿no? Hubo un tiempo en que las mujeres eran de hecho las que predominaban en el seno de la gens o de la tribu. ¿Por qué? Porque para empezar, los hijos se conocían solo a través de la línea materna. Ya ese solo hecho, ¿verdad?, ponía a las mujeres en un lugar especial. No había otra forma de conocer de quién es hijo pues no sé de quién será, pero no sé quién será el padre de este hijo, pero sí sé quién es la madre. Entonces ese es lo que dio origen, o sea, el matriarcado fue lo que dio origen a la civilización, o sea, a la humanidad como tal. Y tú fue ves la primera organización de los seres humanos. Tú ves todavía en las comedias griegas de Aristófanes o en los dramas de Eurípides y todo lo demás, cómo narran eso, ¿no? Pero de una forma teatralizada, ¿no? Cómo narran eso en la mitología griega. De hecho, muchos pasajes de la mitología griega están, ¿verdad?, pensados, fueron elaborados para decir, ¿verdad?, para narrar, describir cómo se pasó de ese estado en que la mujer tenía plenos derechos a un estado de sujeción y de subordinación al hombre. Entonces, esto de la democracia directa, si bien, como dicen estos, es una rémora, no rémora, sino es un obstáculo, es algo primitivo, pues sí es algo primitivo que hay que retomar, ¿no? Porque nada nuevo surge de la nada. Todo lo nuevo tiene que surgir de algo viejo. ¿O dónde ha surgido algo nuevo de la nada? Caminamos sobre hombres de gigantes. Para que veas, ¿ya? O sea, si uno alcanza a atisbar al horizonte es porque va uno... Newton dijo esa frase. Sí, porque uno va arriba de Newton, o de Rousseau, ¿ya?, o de Marx. O de Marx, bueno, y va ahora sí que oteando el horizonte, ¿ya? Sí. Así es, conocimiento es un producto social. Por eso hay veces que algunos en la red, o aquí voy a meter esto porque viene en lo que dices tú, unos en la red dicen, no, pero pues ¿qué estás opinando si este Facebook es norteamericano, es yankee? ¿Verdad? O sea, atribuyéndose que el Facebook es un invento yankee y que el comunista no debe estar opinando en un instrumento. Oye, eso es de lo más estúpido, ¿no? Porque yo podría decirle, oye, ¿y tú por qué estás opinando en español? ¿Verdad? Pues si el español lo inventaron los mexicanos, ¿verdad? No, la invención de... Pues va más allá del modo de producción. Eso pertenece al ingenio humano, más que a un modo de producción particular. ¿O por qué los gringos utilizan la numeración arábiga? Pues si no les corresponde, no le inventaron ellos, que inventen otra numeración, ¿no? Sí, no, porque tienen derechos sociales y demás. Bueno, pues aquí... Entonces, bueno, eso es nada más, ¿no? Estas formas de participación democrática ahora son, sí, primitivas, pero en el grado más elevado, ¿verdad? Hay que retomarlas. ¿Por qué? Porque están en todo este desarrollo que ha alcanzado el hombre, ¿no? Y tienen que volver otra vez a algunas cosas que se creía que eran anacrónicas y obsoletas. Pienso que eso es. Pues bueno, pues ahora sí que coincidimos en esta cuestión de cómo muchos hombres y mujeres libres pueden participar en este tipo de ejercicios y cómo fortalece la democracia, ¿no? Cómo complementa la participación dentro de los órganos y tomas de decisiones. Eso suele ser muy... pues no es que sea mal visto, sino más bien se dice que es mal visto para estar en contra de ello, ¿no? Bueno, como decíamos, esto de la democracia directa, los ejercicios y los instrumentos que son la revocación de mandato, el plebiscito y la iniciativa popular son parte de la democracia representativa, son su complemento y pues como vimos a lo largo de la historia,
pues han sido cosas que se han ganado, ¿no? La gente las ha sabido ejercer, y vemos que en la actualidad con lo que está pasando en México, pues es un intento de al menos tratar de empezar ese proceso donde la gente se acostumbre a participar y donde la gente sepa que tiene la capacidad para cambiar cosas y pues para hacer justicia de cosas que crea convenientes. Pues les agradecemos a la gente que está viendo este video, que lo estará viendo en el futuro. Ojalá les haya gustado. Esperemos que lo compartan, que le den like al video y que se suscriban al canal para seguir generando argumentos y pues seguir compartiendo ideas y construyendo un conocimiento crítico. Esto es todo por el momento y estamos en contacto. Gracias. Movimiento y Futuro.